En primer lugar, buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Martínez Bordajandi, soy residente de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. La sesión que vamos a proceder a impartir hablaremos sobre el protocolo del hemofiltro Fresenius Multifiltrate Pro, llevado a cabo en la unidad de reanimación posquirúrgica del Hospital Universitario de Torre Cárdenas, y en concreto en esta parte pasaremos a hablar del montaje del monitor y de la anticoagulación con citrato. Un breve índice que llevaremos a cabo: comenzaremos con el montaje y una pequeña revisión del monitor, pasaremos a hablar de la anticoagulación con citrato y posteriormente finalizaremos con las conclusiones. En esta primera parte presentaremos un gráfico sencillo del funcionamiento del hemofiltro, la línea de acceso y la línea de retorno al paciente. Aquí vemos representado el hemofiltro con su solución de diálisis, y de forma que el citrato se administrará prefiltro y repondremos con soluciones de calcio en la parte de postfiltro, y aquí tendríamos representada la zona de efluente. Sin más, pasamos a hablar sobre el fungible necesario para la terapia de 72 horas. Necesitaremos suero fisiológico, bolsas de citrato, las bolsas de diálisis, cloruro de calcio, el kit para este hemofiltro y el filtro propiamente dicho. También serán necesarias bolsas de efluente y el catéter Sheldon canalizado en el paciente. Para iniciar la terapia encenderemos la máquina, esperaremos que se realice el autotest y seleccionaremos nuevo tratamiento. En nuestro caso realizaremos HDVVC con anticoagulación Zika y seguiremos paso a paso el montaje que nos irá indicando el hemofiltro. En nuestro hospital utilizaremos para la prescripción médica el programa Unidosis. Dentro de texto asociado seleccionaremos texto predefinido y tenemos un perfil cargado con ello, de forma que será necesario pautar el flujo de sangre, el flujo de diálisis, el balance negativo que queremos establecer y la bolsa de diálisis que queramos utilizar, que veamos conveniente utilizar. Por otro lado, será recomendable pautar los controles analíticos que vayamos necesitando. Dentro del sistema de terapia continua de depuración extrarrenal tendremos diferentes elementos. Por un lado, vemos que saliendo del paciente tendríamos la línea de acceso y entrando la línea de retorno. Aquí tendríamos el filtro al cual llega el líquido del diálisis representado con el tubito verde, la línea de efluente que estará representada con la línea amarilla, y por un lado la solución de citrato y la solución de calcio con sus bombas correspondientes para la anticoagulación. Aquí tendríamos una representación de la unidad de control de nuestro hemofiltro. Además de ello, el circuito estará dividido en diferentes partes. Por un lado tendremos las bombas peristálticas oclusivas, como hemos representado en esta primera imagen: una bomba de sangre, la bomba de filtrado, la bomba de sustitución y la bomba de líquido de diálisis. Además, en la foto de abajo a la izquierda vemos que un poquito más pequeña aparece la bomba del citrato y la bomba del calcio. Además de ello, tendremos una serie de sensores de presión de la línea de entrada o arterial, presión prefiltro o de filtro, la presión del efluente y la presión del retorno o postfiltro, cuya implicación y el manejo de todo esto veremos posteriormente. Además, el hemofiltro cuenta con una serie de básculas para el cálculo de volúmenes. Por un lado, para los líquidos infundidos, que serán el dializante y el de sustitución, y para los líquidos extraídos, que será el de efluente. Además de ello, contará con una serie de sistemas de seguridad, y en el lateral también contaremos con una serie de calentadores. En cuanto al set que utilizamos para nuestro hemofiltro, destacamos que está codificado por colores. Tendremos en color rojo la línea de acceso al paciente, en color azul estaría representado la línea de retorno de sangre hacia el paciente, en verdecito estaría el líquido, la línea de líquido para la diálisis, y en amarillo abajo a la derecha la línea del efluente. Aquí dejamos un enlace directo de YouTube para el montaje de este set en el circuito del hemofiltro, bastante detallado y que nos ayudará
a resolver las dudas. Para el montaje comenzamos guiándonos por las instrucciones de la pantalla, para pasar a determinar los datos tanto antropométricos como identificativos del paciente, además de las cifras de hematocrito. Con todo ello, la máquina va a calcular, por un lado, la dosis de tratamiento y por otro lado, la fracción de filtración. Posteriormente seleccionaremos el modo de terapia y el modo de anticoagulación para finalizar cargando el set dentro de la máquina y colocar los diferentes elementos de los que se compone. Posteriormente a ello y con el set colocado, la máquina va a hacer un proceso de cebado y posteriormente un autotest. Y será en este momento cuando pasaremos a pautar los flujos tanto de mantenimiento como los ajustes de anticoagulación. Tras ello conectaremos el hemofiltro a nuestro paciente. Para ello, esta conexión puede realizarse de forma doble o simultánea o de forma simple o secuencial. En esta forma simple o secuencial vamos a conectar únicamente la luz de acceso al hemofiltro. En la doble se conectarán ambas luces. Como punto positivo, este tipo de conexión, la doble o simultánea, va a tener menor repercusión hemodinámica en el paciente. Sin embargo, todo el líquido de cebado de la máquina va a pasar al paciente con el riesgo de anticoagulación que esto puede conllevar. Este hemofiltro puede ayudarnos en el caso de que necesitemos desconectar al paciente del hemofiltro en algún momento para bajarlo al escáner o ir a quirófano o demás. Para ello, y para no tener que montar un nuevo set, vamos a poder recircular el sistema siguiendo estos mismos pasos, de forma que una vez que retornemos la sangre al paciente, desconectamos la línea venosa y la conectamos con una pieza de NI al mismo suero fisiológico que ya habíamos conectado previamente la línea arterial. Y bombearemos estos 50 mililitros por minuto a través de la línea arterial, filtro y línea venosa y de nuevo la bolsa. En cuanto a la monitorización, pues bueno, comenzaremos hablando y dando una breve pincelada sobre los flujos y vamos a comentar sobre todo los que más nos atañen. Primero de ellos será el flujo de sangre, que va a ir de forma estándar entre 50 y 450 mililitros por minuto y va a depender tanto del tipo de terapia como del acceso vascular del que dispongamos. También tenemos el flujo de sustitución en mililitros hora, el flujo de diálisis, el cual va a ir en función de la dosis de infusión que requiera la terapia que nosotros pautemos. Por otro lado, es importante el flujo de anticoagulante, que irá en mililitros hora y se va a basar va a estar en función de la concentración del anticoagulante o de la necesidad de anticoagulación del paciente. Destacar que en caso de anticoagulación con heparina se pueden utilizar BOL. La extracción de líquido, el flujo de líquido prebomba y el flujo del efluente también irán en mililitros hora. Por otro lado, pasaremos a hablar de la monitorización de las presiones. Esto es bastante importante porque estas presiones lo que nos van a ayudar, no tanto su número absoluto, sino más la tendencia de las mismas a adelantar a eventos adversos que puedan ocurrir durante la terapia de depuración renal continua. La primera presión será la presión de entrada, de acceso o arterial, que va a ser siempre negativa, irá desde menos 50 hasta menos 150. Va a depender tanto de la luz de acceso o la luz arterial del catéter, como de la línea de entrada prebomba, antes de la bomba, como de los cambios en la velocidad del flujo de la sangre. Y es que en aquellos casos en los que esté muy negativa, es decir, por debajo de menos 150, vamos a tener un problema en la línea de acceso, puede estar o bien acodada o bien pinzada. También puede ocurrir por una obstrucción de la luz del acceso del catéter, es decir, se hayan formado coágulos, o porque el catéter, el calibre sea insuficiente para el flujo sanguíneo que nosotros hemos pautado. Cuando se hace menos negativa o incluso positiva, pues tenemos que pensar que está desconectada la línea del sistema y el catéter, hay una desconexión entre medias, o que hemos conectado el mismo en una arteria, el catéter está en una arteria, una fístula arteriovenosa. También en casos raros puede aparecer este fenómeno cuando hay una hipervolemia que conlleve una elevación importante de la presión venosa central. En tercer lugar tenemos la presión prefiltro o del filtro. Esta será la más alta, como vemos en el gráfico superior derecho, irá desde 100 a 250. Y bueno, básicamente nos va a dar la información del estado del filtro. En los casos en los que se haga muy positiva, por encima de 250, podemos pensar que el filtro está coagulándose. También puede ocurrir cuando haya un aumento excesivo del flujo sanguíneo o cuando la presión de retorno esté aumentada, es decir, que la línea de retorno hacia el paciente pueda estar acodada o coagulada.
En cuanto a la presión de retorno venosa o postfiltro, siempre será positiva. Irá desde más 50 hasta más 150. Y nos va a informar sobre la resistencia que hay desde el filtro hacia el retorno venoso del paciente. Y dependerá pues también del flujo de sangre, del estado de la línea del sistema de retorno, de la propia luz del catéter de retorno o del propio retorno venoso del paciente. Si disminuye, es decir, se sitúa por debajo de 50, podemos pensar de nuevo que hay una desconexión de la línea de retorno y del catéter del paciente, o que haya humedad en el filtro previo al sensor de la presión de retorno. Cuando está muy aumentada, podemos pensar en que hay un aumento de la velocidad de la bomba de la sangre, hay un acodamiento en esta línea de retorno o la obstrucción del propio catéter Sheldon, o este coagulado en la atrapa burbuja venosa. Por otro lado, la presión del efluente, que irá desde más 50 hasta hacerse negativa a menos 150, y nos va a dar información sobre cómo funciona el filtro, es decir, la parte externa de los capilares de este filtro. Va a depender de múltiples factores, pero podemos decir que cuando está positiva, el filtro está en adecuadas condiciones y podemos seguir aumentando el flujo de ultrafiltrado. Pero si se hace negativa, por debajo de menos 150, el flujo quiere decir que el filtro está sobretrabajando y va a conllevar una menor producción de ultrafiltrado del que nosotros estamos pidiéndole a la máquina. De esta forma, lo que está ocurriendo es que la bomba del efluente tiene que succionar más fuerte de lo que corresponde. ¿Y esto dónde podemos verlo? Pues cuando tenemos un filtro que esté parcialmente coagulado, o cuando haya una tasa de ultrafiltración demasiado elevada para el flujo de sangre que nosotros hemos pautado. Por otro lado, vamos a dar unas pinceladas sobre otros parámetros, y es que será importante, por un lado, la presión de transmembrana, que siempre ha de ser positiva, y básicamente el gradiente de presión a ambos lados de la membrana del filtro. Será de esta forma la variable más importante que va a limitar el flujo del ultrafiltrado. Y quiero decir con esto que cuando está aumentada, basándonos en la fórmula que vemos debajo del gráfico, pues podemos pensar que hay un aumento de las presiones capilares del filtro, o que hay una presión del efluente extremadamente negativa, o que el ultrafiltrado pautado es demasiado exigente para una membrana tan pequeña. Por tanto, podemos decir que si la presión de transmembrana se mantiene estable, tenemos claro que el filtro está funcionando, pero cuando va tendiendo al alza va disminuyendo su rendimiento, y cuando se sitúa por encima de 200 milímetros de mercurio positivo, podemos pensar que hay una coagulación inminente del filtro. Por otro lado, la fracción de filtración. ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, porque será otro de los valores que nos hablará de la coagulación del estado y del estado del filtro. Como vemos en esta fórmula, va a depender eminentemente del hematocrito del paciente, y su normalidad es por debajo del 25%. Cuando aumenta por encima del 25%, nos habla de que puede haber una facilidad de coagulación del filtro, y cuando se sitúa en torno al 100% podemos pensar en una coagulación inmediata del mismo. En cuanto a la alarma y las soluciones a diferentes problemas, el primer problema que nos podemos encontrar es que haya un flujo de sangre hacia el efluente. Esto puede tener múltiples causas, como puede ser la rotura del filtro, un mal montaje, o simplemente diferentes pigmentos o fármacos, como puede ser la bilirrubina. En cuanto a las posibles soluciones, pues se recomienda realizar un análisis de la muestra de este efluente, y si se confirma que es sangre, desechar el set siempre sin retornar esta sangre. De igual manera, ocurriría cuando encontramos aire en el circuito, que esto puede ocurrir por un cebado incorrecto que no haya sido suficiente, una manipulación errónea de las bolsas o malas conexiones. También puede ocurrir cuando hay un nivel bajo de líquido en la cámara de atrapa-burbuja. Y en cuanto a las soluciones, pues aparte de comprobar el circuito, la cámara de atrapa-burbuja, pues se puede intentar volver a aspirar esta sangre o cambiar el set, pero siempre sin retornar esta sangre al paciente. Por otro lado, las alarmas relacionadas con la coagulación del circuito, que como hemos visto puede ocurrir cuando tenemos un aumento de la presión prefiltro, una disminución, es decir, demasiado negativa la presión del efluente, un aumento de la presión de transmembrana, o cuando el filtro está coagulado visiblemente.
En este caso lo que tendríamos que hacer es evaluar los datos de coagulación del filtro, es decir, todo esto que hemos estado hablando, comprobar la línea de retorno, el catéter y disminuir el flujo de sangre. En este gráfico, en esta imagen de la derecha, podemos ver cómo claramente hay una tendencia al alza de la presión de transmembrana y de la presión del filtro y una disminución de la presión del efluente, lo cual nos indicaría, nos llevaría a pensar que hay una situación de coagulación del circuito. Por otro lado, y bueno, haciendo un pequeño resumen respecto a lo que hemos comentado previamente, las alarmas relacionadas con el catéter, pues que en función de si se trata de la luz roja o de la luz azul, es decir, la luz de acceso o de retorno, y en función de si aumentan o disminuyen las presiones, podemos tener diferentes causas y aquí tenemos la posible solución. Ahora pasamos a hablar sobre la anticoagulación con el citrato. Pues bueno, destacar que el uso del citrato tiene dos funciones principales. Por un lado, la de la anticoagulación regional del circuito, pero también puede ayudarnos al manejo del equilibrio ácido-base. Comenzando con la anticoagulación, pues destacar que los sistemas idealmente siempre tienen que estar, de los hemofiltros siempre tienen que estar anticoagulados. Hay diferentes estudios de seguridad en los últimos años en los que sobre todo se sitúan pacientes con un alto riesgo hemorrágico y en todos ellos se consensúa que la primera opción real, si en casos de terapia de depuración extrarrenal continua no hay contraindicación del uso de citrato y no se requiere una anticoagulación sistémica, se recomienda, está indicado el uso de anticoagulación del sistema con citrato. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando no tenemos una adecuada anticoagulación del sistema? Pues que consigamos una menor dosis de terapia continua de depuración extrarrenal de la que hemos prescrito, de que la supervivencia del filtro sea considerablemente menor y que haya un aumento de una mayor pérdida de sanguínea por parte del paciente que lleve a una mayor necesidad transfusional. Básicamente el citrato, como vemos en esta imagen, quelaría el calcio del sistema, el cual, como sabemos, es un cofactor bastante importante en la cascada de la coagulación. Y esto es lo que conseguiría la anticoagulación del sistema. Como vemos en estas dos gráficas, a mayor cantidad de citrato, el calcio iónico dentro del circuito iría disminuyendo, lo podemos representado en ambas. Y el objetivo será que conseguir una concentración de citrato en sangre entre 3 y 4 milimoles por litro para obtener niveles de calcio dentro del circuito entre 0,25 y 0,35 milimoles por litro de calcio iónico. Por otro lado, el tema de la regulación de ácido-base. El equilibrio ácido-base va a depender de la cantidad de citrato y este a su vez pues, va a depender del flujo de sangre, es decir, del aporte de citrato que se haga y del flujo del efluente, es decir, de la cantidad de flujo de diálisis, ¿no? El flujo de la cantidad de citrato que se va eliminando por el sistema. Se ha visto que cambios en un 20% en estos flujos de sangre o de diálisis pueden llegar hasta variar hasta 4 milimoles por litro los niveles de bicarbonato. Entonces, como vemos en esta gráfica, situación de alcalosis metabólica la va a llevar un aumento del flujo de sangre o una disminución del flujo de diálisis, que estaríamos en esta parte de la gráfica. Y consecuentemente en el otro extremo tendremos situaciones de alcalosis metabólica, mucha diálisis y poco flujo de sangre, es decir, mucho citrato eliminado y poco citrato aportado. Entonces, las situaciones en las que tengamos un pH sistémico, una situación de alcalosis, lo ideal sería disminuir el flujo de citrato o aumentar la eliminación de la base aumentando el flujo de diálisis, siendo necesario en las situaciones de acidosis realizar lo contrario. ¿Y cómo podemos administrar el citrato? Bueno, pues basándonos en el modelo descrito por Meta, básicamente vemos que una línea de entrada al filtro del paciente y una línea de retorno desde el filtro al paciente. Lo que ya planteaba en su momento era colocar una bomba de citrato antes del filtro y en este caso reponer el calcio en la línea de retorno hacia el paciente. Y así es como se hace. Básicamente son dos bombas accesorias de citrato y de calcio que en los casos de HDV-VC como es el nuestro van a estar integradas en el sistema y va a estar instilado el citrato prefiltro. Sin embargo hay otros modos en los que puede administrarse
posfiltro. Aquí vemos otro esquema bastante sencillo. Destacar que la anticoagulación regional del circuito va a depender de la concentración de citrato y se va a regular, por un lado, por los niveles de calcio postfiltro, es decir, los que consigamos entre valor objetivo entre 0,25 y 0,35 milimoles por litro, y el balance del calcio va a depender de los niveles de calcio sistémico, cuyo objetivo será entre 1,12 y 1,20 milimoles por litro, como veremos posteriormente. Entonces, siguiendo esta línea, ¿cómo realizamos una anticoagulación con citrato? Pues bueno, lo primero será el manejo del calcio iónico del paciente antes de iniciar la terapia, de forma que antes de empezarla, una hora antes, se extraerá una analítica de sangre para valorar el calcio iónico. Y siguiendo esta tabla, en los casos en los que esté por debajo de 1,12 podría estar indicado un bolo de inicio de cloruro cálcico para posteriormente iniciar una perfusión en función de estos valores de calcio iónico prefiltro que tenemos del paciente. En segundo lugar, el flujo del líquido de diálisis y de sangre. El flujo de diálisis estándar va a ser de 25 mililitros kilo hora, como vemos en esta tabla. Y la relación entre el flujo de diálisis y el flujo de sangre será de 20:1, como vemos en la misma. Podremos eventualmente aumentar el flujo de diálisis a 35 mililitros kilo hora en situaciones de gravedad, como puede ser una acidosis metabólica severa con pH menor de 7, una hiperpotasemia grave con potasio por encima de 6,5, o cuando haya una respuesta inadecuada a 25 mililitros kilo hora, o en situaciones en las que haya unas intoxicaciones como los casos de etilenglicol. En este contexto vamos a dar una breve pincelada sobre las soluciones de diálisis. Como sabemos, K2 y K4, que será la cantidad de potasio que estas soluciones de diálisis contienen, a la que se añadiría un plus, como vemos en la segunda parte, en la segunda fila de la tabla, que básicamente lo que hace es añadir una cantidad mayor de fósforo y de magnesio con un mayor soporte nutricional. En tercer lugar, el tratamiento y la monitorización. Comenzando con la dosis de citrato. Como vemos en esta tabla, será conveniente iniciar el citrato a 4 milimoles por litro y a los 5 minutos realizar una gasometría arterial viendo el calcio iónico postfiltro, es decir, obteniéndola del puerto azul. De esta forma, viendo estos valores de calcio, si son menores que la basal, que la gasometría previa, podemos estar tranquilos, ya que el sistema está funcionando adecuadamente. Y posteriormente a ello, cuando tengamos un calcio inferior al basal, tendrás que modificar el mismo según esta pauta. De forma que cuando tengamos un calcio iónico postfiltro alto, más alto de los valores que requerimos, es decir, por ejemplo, por encima de 0,40, este calcio iónico postfiltro, lo que tendríamos que hacer es aumentar los niveles de citrato, porque eso quiere decir que no está quilando lo suficiente. Y por otro, la dosis de calcio se va a iniciar según esta tabla, teniéndose en cuenta, como hemos visto previamente, si va a necesitar un bolo inicial o no. ¿Y cómo controlamos todo esto? Pues bueno, pues con una gasometría arterial, que una vez iniciada la terapia se hará cada 6 horas, e incluso cada 8 si previamente no han requerido cambio ni de calcio ni de citrato. El calcio iónico postfiltro, como vemos, obtenido en el puerto azul, nos va a ayudar a cambiar la dosis de citrato, y el calcio iónico sistémico, que lo obtendremos de la línea arterial del paciente, nos va a ayudar a cambiar la dosis de calcio que vamos reponiendo. Además de ello, cada 24 horas será conveniente extraer una bioquímica estándar para valorar el calcio total, y con ello la ratio calcio total partido calcio iónico, fósforo, magnesio, sodio y potasio. Eso cada 24 horas. Y cada 48 horas será conveniente extraer una bioquímica con función hepática. ¿Y qué es esto del ratio calcio total partido calcio iónico? Pues bueno, como hemos visto, se extraerá cada 24 horas una bioquímica y una gasometría prefiltro, y obteniendo esta ratio nos da un valor. Este valor, cuando está por encima de 2,5, cuando está elevado, es decir, hay más calcio total que calcio iónico, debemos de pensar que estamos ante una situación de acúmulo de citrato. El acúmulo de citrato puede darse en diferentes situaciones, como situaciones de shock hemodinámico grave o una insuficiencia hepática aguda.
De esta forma tenemos que sospecharlo. Cuando hay una ratio calcio total partido calcio iónico mayor de 2,5, hay una caída brusca de los valores de calcio iónico o un aumento del calcio total por encima de 3 milimoles por litro. También tendremos que pensar en ello en las situaciones de acidosis metabólica inexplicada con un aumento del anion gap. Esto se daría sobre todo en situaciones de fallo hepático por las cuestiones del metabolismo del citrato. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en estos casos? Que en pacientes con una insuficiencia hepática aguda será necesario determinar los niveles de elástico y de calcio y del ratio calcio total y calcio iónico en todos los pacientes hepatópatas previo al inicio de la terapia. En este caso, si el láctico está por encima de 8, el calcio, la ratio de calcio por encima de 2, será necesario ajustar el calcio según esta tabla que tenemos a continuación. Y una vez se haya iniciado la terapia, se ajustará la dosis del mismo con esta segunda tabla. Por último, dejamos la actuación del algoritmo del acúmulo de citrato. Es decir, si sospechamos que el paciente pueda tener un acúmulo del mismo, tendremos que reducir la dosis de citrato. Repetir analítica y si el paciente mejora podremos continuar con anticoagulación con Zika y si el paciente no mejora será necesario suspender este tipo de anticoagulación y valorar pasar a heparina. Por último, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, conocer el circuito y el montaje es clave para una terapia continua de depuración extrarrenal segura y eficaz. Los flujos y las presiones son los principales parámetros a monitorizar, de forma que las presiones de entrada y retorno, sus alteraciones van a sugerir problemas o en el catéter o en el flujo. En cuanto a la presión prefiltro, es la más alta y si sube indicará coagulación del filtro. En cuanto a la presión del efluente, será negativa y cuando esta extremadamente negativa, nos va a indicar que el filtro está sobreexigido o la prescripción de la terapia es inadecuada. En cuanto a la presión de transmembrana, que es el motor de la convección, cuando se sitúa por encima de 200, nos indica riesgo de coagulación del filtro. Por otro lado, la fracción de filtración, que como hemos visto debe ser menor de 25 y no se ve afectada por la coagulación, pero sí por el hematocrito. Cuando está cercana a 100 debemos pensar que hay una coagulación inminente. Es importante reconocer patrones de coagulación progresiva que nos va a permitir optimizar la terapia y evitar las pérdidas del T-filtro con todas estas presiones que hemos estado comentando previamente. Asimismo, detectar y actuar rápidamente ante sangre en el efluente o aire en el circuito es vital y nunca devolver recircular la sangre de nuevo al paciente. La anticoagulación regional con citrato es segura, eficaz y fácil de controlar con sistemas integrados y un protocolo adecuado. Su simplicidad y la evidencia creciente la posicionan como la técnica estándar en muchas unidades. Y por último, la guía CADIGO de 2012 ya recomienda como primera opción en terapia continua de depuración extrarrenal continua si no hay contraindicaciones ni hay necesidad de anticoagulación sistémica. Y estas serían las referencias bibliográficas que hemos utilizado. Muchas gracias por su tiempo.